Bueno, todo comienza con Dale, quien es el protagonista de esta historia, el cual está luchando con unas ranas de color azul, aunque para su mala suerte la sangre de esas cosas es muy asquerosa y se termina manchando la indumentaria, algo que particularmente le molesta, por lo que tras vencer a esos bichos, el protagonista huele a sangre y se da cuenta que huele horriblemente, así que rápidamente usa uno de sus hechizos mágicos para limpiarse con agua, o para encontrar agua, la verdad no me quedó muy claro. Seguidamente de esto vemos que el protagonista consigue pescar unos peces, por lo que nos damos cuenta que usó aquel hechizo para encontrar un lago, y mientras cocina sus alimentos en hoguera, rápidamente encuentra una niña muy desnutrida en el bosque. Es entonces que comenta que es muy raro que haya alguien en ese lugar, ya que el pueblo más cercano está muy lejos, y al ver los cuernos de la pequeña, se da cuenta que la niña es un demonio. Sin embargo, Dale le ofrece algo de comida, pero como ella no entiende japonés, ya que su idioma es demoníaco, no se da cuenta de las intenciones del protagonista, pero por suerte él recuerda que sabe algo de ese idioma de los demonios, y logra comunicarse. Y mientras el protagonista observa a la pequeña afectada y hambrienta, se da cuenta de que tiene un cuerno roto, lo que significa que está chileada de su reino, posiblemente debido a que su familia cometió un crimen. Así que mientras la pequeña come, Dale le pregunta si está sola, a lo que ella le responde que alguien la acompañaba, pero que le pidió que no se acercara debido a la presencia de animales peligrosos. Es entonces que el protagonista le dice de forma limitada que cuando termine de comer puede volver con su guardián, a lo que ella le toma la mano y lo guía a donde se encuentra ese familiar. De esta manera la niña lo guía por el bosque, y como el protagonista no entiende un carajo, le pregunta a dónde lo lleva, por lo que tras caminar varios minutos, ambos llegan a un lugar, pero la niña se limita a señalar en dónde está su familiar, a lo que el protagonista le pregunta por qué no quiere ir. Es entonces que ella menciona que su guardián le dijo que no se acercara porque sería peligroso, y al ver aquello, Dale decide avanzar por los arbustos por su propia cuenta, y es entonces que nuestro protagonista encuentra al guardián de la niña, y se da cuenta de que era un demonio adulto y estaba muerto. Seguidamente, ella menciona que le dijeron que no se acerque a ese lugar porque van a aparecer animales salvajes, y cuando el protagonista escucha lo anterior, se da cuenta a qué se refería la niña cuando mencionó eso hace unos minutos. Seguidamente, él se percata que ella siguió las órdenes de sus guardianes, y por eso se quedó en el bosque sola durante mucho tiempo. Y tras darse cuenta de todo lo que estaba pasando, el protagonista se agarra la cabeza, porque sabe que no puede hacer la vista gorda, y debe ayudar a la pequeña. Ella, con lo anterior en mente, usa sus poderes para abrir un pozo, y de esta manera Dale le da una sepultura adecuada al guardián de la niña. Seguidamente, ambos se quedan viendo la tumba, mientras el protagonista se dispone a llevar a la pequeña al pueblo más cercano. Seguidamente el protagonista se presenta, y le pregunta a ella cuál es su nombre, a lo que la niña logra entenderlo, pese al limitado vocabulario demoníaco de Dale, y de esta forma logra descubrir que la niña se llama Latina. Acto seguido, él la levanta en sus brazos y se da cuenta que es muy ligera, y al mismo tiempo el sol sale y los ilumina, como si ese astro estuviera bendiciendo la relación fraternal de los personajes. Así que tras lo anterior, ambos siguen caminando, y la niña le pregunta a dónde van, pero el protagonista no sabe mucho del idioma de ella, por lo que le entiende otra cosa, y en base a eso le responde que no se preocupe, porque tiene maletas más pesadas que ella, y sin tener un plan definido, el protagonista decide llevarse a la niña consigo, y cuando llegan al pueblo, Dale no tiene problemas para entrar, ya que es el mejor aventurero y todo el mundo lo respeta. En sí, luego de caminar por la ciudad, ingresa a su apartamento por la parte trasera para evitar problemas. Es ahí donde conocemos al cocinero de la taberna, quien se llama Kenneth, y como es de suponer, el protagonista le dice que le explicará el tema de la niña más adelante, a lo que el barbón cocinero del restaurante le responde que está bien. Así que tras lo anterior, el protagonista se dispone a ir a su cuarto, por lo que cierra la puerta y hace lo que ya mencioné antes. Y mientras tanto, Dale decide darle un baño a la Tina, y como es de suponer, ella se resiste, pero al final el protagonista la deja reluciente y le quita toda la mugre, y repentinamente aparece la camarera de la taberna, quien por cierto se llama Rita. Es entonces que ella menciona que se enteró que el protagonista ha estado haciendo cosas que llaman la atención otra vez, por lo que quiere saber cuál es el chisme. Así que tras decir aquello, ella observa cómo el protagonista está lavando a una niña, como si fuera un padre, y le pregunta si es una hija legítima, a lo que el protagonista le responde que recién cumplió los 18 y no es tan viejo para tener una niña de 5 años con esa edad. Seguidamente le explica a su amiga que encontró a la niña en el bosque, agregando de que la encontró cerca del cuerpo sin vida de un demonio adulto, y supone que esa persona fue su padre. De esta forma la niña comienza a quedarse en la taberna, y luego de hablar al respecto, el protagonista le dice que la llevará al orfanato del pueblo. Así que a la mañana siguiente, él piensa en hacer aquello, pero se da cuenta que la Tina se ha encariñado mucho con él, por lo que decide retrasar aquel asunto. A lo que pronto vemos que Rita le da un par de cintas para cubrir sus cuernos, y después de comprarle ropa y zapatos nuevos a la Tina, Dale decide que a pesar de su peligroso estilo de vida aventurero y su falta de experiencia con los pequeños, adoptará a la Tina como si fuera su hija. Y en un cambio de escena, vemos un recuerdo del pasado, en donde la pequeña hablaba con su padre demonio, quien le contaba cómo fue el día en que ella nació, y le revela que ese día estaba lloviendo, pero cuando su madre la dio a luz, salió un hermoso arco iris, y agrega que en todas las culturas, el arco iris tiene 7 colores, y que eso se debe a que esas cosas son importantes para el mundo, ya que representan la voluntad de la vida. Y al final remata su explicación diciendo que cuando sale un arco iris es que Dios los está viendo. Sí, medio raro porque son demonios,
pero bueno. Pero regresando al presente, vemos que la Tina está durmiendo plácidamente luego de tener aquel sueño en donde su padre le contaba esa cosa del arco iris. Y tras lo anterior, abre los ojos y se da cuenta que está sola en la cama, por lo que se levanta rápidamente para buscar a Dale. Pero cuando no lo ve por ningún lado, se preocupa. Y al mismo tiempo podemos observar que el protagonista se levantó antes y bajó al piso de abajo para hacer algunas cosas. Es entonces que lo vemos suspirar, y no somos los únicos, porque Rita ve lo mismo y le pregunta qué ocurre, a lo que el chico le contesta que se trata de la bestia que cazó hace tiempo, a lo que ella le cuestiona si habla del día en que trajo a la Tina, y el protagonista le responde que sí, y comenta que se olvidó reportar que cumplió la misión, por lo que ahora debe viajar para hacer aquello. Sin embargo, él se da cuenta que no agarró ninguna prueba, y menciona que normalmente suele hacer aquello, pero dada que esas ranas apestaban como la mierda, en este caso no pudo hacerlo. Entonces cuando Rita escucha lo anterior, menciona que hizo lo correcto, puesto que si pasaba mucho tiempo con aquellas criaturas, su olor se le iba a impregnar, y olería a zorrillo durante semanas, y comenta además que no le hubiera permitido traer esas cosas a la taberna, porque obviamente espantaría a todos los clientes. Y cuando el protagonista escucha lo anterior, se ríe de forma incómoda, y bueno, continúa su explicación. Entonces menciona que ahora tiene que cumplir un nuevo trabajo para un cliente, y en sí, esa misión consiste en probar que completó la misión que le encargaron antes, así que ahora debe llevar al cliente al lugar donde ocurrió la misión, pero no quiere dejar a la Tina sola, ni tampoco puede llevarla, porque bueno, es un lugar muy peligroso. Es entonces que vemos que la Tina llama a Dale desde la habitación de arriba, y el protagonista corre para verla, y cuando Rita ve la preocupación del protagonista, sonríe, porque se está tomando en serio su papel como padre adoptivo. Ya en un cambio de escena, podemos ver que Dale sube las escaleras paso a pasito, un pie tras otro pie, y de esta manera pisa escalón tras escalón, y como es lógico, llega a su destino, el cual es su cuarto, y rápidamente se encuentra con la Tina, quien corre a abrazarlo, ya que bueno, se siente aliviada de verlo. Seguidamente de esto, ambos bajan a la taberna, la cual está vacía porque aún no abrieron, y en eso él se disculpa con la Tina por haberla dejado sola, a lo que ella simplemente se limita a abrazarlo, colocando sus brazos alrededor del cuello del prota. Y en medio de esto, Dale le dice a Rita que tiene un problema, y es que no puede dejar a la Tina sola, y por lo tanto no podrá hacer la misión de la que le habló antes. Y cuando la mujer escucha aquello, le dice que es un tonto, y que no puede llevar a la pequeña a un viaje tan peligroso, sin importar qué tan aventurero sea, a lo que el protagonista le dice que está bien, y que está dispuesto a poner en riesgo su reputación con tal de salvar a la pequeña, por lo que se la lleva y ocurre algo, no dudará en sacrificar a otra persona para salvarla. Y al notar que su amigo dice todo aquello con una sonrisa y extrema seriedad, Rita piensa para sí misma que el protagonista está sobreprotegiendo a la Tina. Entonces cuando la niña lo llama por su nombre, para llamar su atención, el protagonista hace un gesto de cariño y la abraza una vez más, agregando que no necesita cumplir aquella misión y ve mejor opción quedarse a cuidar a su hija. Sin embargo, su amiga le dice que aquel trabajo no le llevará mucho tiempo, puesto que volverá antes del anochecer, y le comenta que pronto tendrá que ir a cumplir otras cuestiones, que le tomarán muchísimo más tiempo, por lo que tendrá que dejar a la Tina sola por un tiempo tarde o temprano. Y bueno, al final remata su disertación diciendo que si sigue con aquella actitud sobreprotectora, terminará perjudicando a la pequeña. Y en fin, después de mucha preocupación, Rita logra convencer a Dale de dejar a la Tina bajo su cuidado, mientras él está en su misión. Así que la pequeña comienza a ayudar en la taberna, y todos se sorprenden de lo bien que se desenvuelve. Y ya al final del día, Kenneth le prepara un delicioso postre, que vendría a ser un tipo de flan, y cuando ella ve aquello, nos damos cuenta de que le gustan mucho los postres. Y al mismo tiempo, el dueño de la taberna le dice a Rita, quien supongo que es su esposa, que ahora quiere tener 3 hijos, a lo que ella le dice que es un idiota, y le contesta que primero deben empezar por el primogénito, a lo que ya, unas horas después, vemos que el protagonista regresa a la taberna, y al notar su respiración, podemos suponer que regresó corriendo, ya que deseaba llegar lo antes posible, y cuando la pequeña lo ve, lo abraza fuertemente, a lo que el protagonista le pregunta si se sentía sola sin él, pero ella le dice bienvenido con una sonrisa. Entonces cuando el protagonista escucha aquello, entra en shock, ya que en las pocas horas que estuvo ausente, su hija aprendió a hablar más palabras en el idioma humano, y él no pudo ver el proceso, pero rápidamente se alegra de su progreso, y la carga en los brazos para hacerle cariños. Y posteriormente a esto, vemos que la Tina decide ayudar a preparar puré de papas, y se da cuenta de que necesita más papas, y en medio de esto, no podemos dar cuenta de que a ella le gusta mucho el sabor de ese tubérculo, así que le pide permiso a su padre para ir a comprar más suministros al mercado, y al principio Dale no está seguro, pero finalmente termina aceptando, así que mientras ella caminaba junto a Kenneth, la Tina se queda mirando a un mago, pero no se da cuenta de que su guardián temporal decide tomar un camino diferente. Y al rato vemos que Kenneth sigue su rumbo, sin darse cuenta de que ya no está. Y de esta forma nos damos cuenta que la pobre latina quedó perdida en la ciudad. Y como es de esperar, llega a un estado de desesperación. Pero por suerte Kenneth se da cuenta de que la Tina se había perdido y sale corriendo a buscarla. Sin embargo, no la encuentra y regresa a la taberna en donde cuenta lo sucedido. Y como es de suponer, el protagonista se pone como loco, pero decide no discutir y opta por salir a buscar a su hija. No sin antes arrepentirse por no haber aprendido magia de localización, a lo que ya luego de esto sale en busca de su hija. Y por su parte vemos que Rita
ofrece una recompensa por el aventurero que logre encontrarla. Así que todos se unen en su búsqueda e incluso alertan a los guardias para evitar que la saquen de la ciudad. Y mientras tanto, vemos que la Tina se encuentra con algunos niños mayores, que comienzan a hacerle preguntas de manera brusca sobre su origen. Y afortunadamente aparece otra niña, quien por cierto se llama Chloe, y golpea a todos los mocosos para proteger a la Tina. Y ante esto los chicos explican que solo estaban tratando de ayudarla. Seguidamente podemos notar que uno de los niños está herido, y la Tina usa su magia para curarlo, dejando a todos sorprendidos, ya que solo unos pocos adultos pueden usar magia, y los niños quedan tan impresionados que deciden ayudarla a llegar a casa. Por lo que ya en el camino se encuentran con Sylvester, un aventurero que los acompaña a la taberna. Así que al final los niños reciben una recompensa, y Sylvester los acompaña de regreso a su casa. Y como de imaginar, todos están felices de encontrar a la Tina. Y ya más tarde, el protagonista regresa a casa, donde al encontrar a su hija se pone recontento de que esté sana y salva. Por lo que de esta manera la cuestión termina todo bien, y el protagonista se siente feliz porque se ve como un buen padre responsable que la quiere mucho. A lo que ya más tarde, Dale le lee un cuento como todas las noches, con el objetivo de entretenerla y enseñarle un poco del idioma humano. Y debido a su progreso, decide enseñarle palabras más difíciles. Y de esta forma le muestra varias imágenes y les dice cómo se pronuncian. Y entre esas cosas, ella ve un arcoíris ilustrado en el libro, y pronto recuerda a su padre demonio, quien le habló sobre los arcoíris y cómo están relacionados con Dios y la tierra. Pero en esta ocasión, ella se acuerda que su padre le dijo que cuando él ya no esté, la estará cuidando detrás del arcoíris, y le pide que cuando eso ocurra, trate de ser feliz, ya que eso es lo que él más quiere. Y tras lo anterior, vemos que la niña decide dormir, y el protagonista se da cuenta de que es hora de hacer la siesta nocturna. Ya unos días después, vemos que el protagonista dice en voz alta que su hija es tan tierna que no quiere ir a trabajar, y en su lugar quiere pasar el tiempo con ella. A lo que su amiga Rita le pregunta si otra vez está haciendo idioteces, a lo que él menciona que esta vez le encargaron ir a la capital del reino, la cual queda muy lejos. Pero como es de suponer, él desea quedarse para ver cómo la Tina crece. Sin embargo, no tiene tiempo para eso actualmente, porque ahora el protagonista tiene una nueva misión para matar a un par de demonios, lo que significa que tendrá que salir durante 2 semanas. Así que después de que Rita lo convence de que sea responsable, el protagonista se despide de la Tina y la deja al cuidado de su amiga Kenneth. Y vemos que el medio de transporte que lo va a llevar es un jinete de dragón. Y en sí, luego de su viaje en el lagarto escupefuego, el protagonista arriba a su destino. Y cuando llega a la capital, se encuentra con su amigo Gregory y le cuenta sobre su hija adoptiva. Ya al escuchar la historia, Gregory piensa que es algo inusual y le advierte que matar demonios puede ser un problema en el futuro, ya que bueno, su hija pertenece a esa raza. Pero el protagonista responde que también mata humanos, por lo que no hay motivo de qué preocuparse. Así que tras esto recibe la explicación sobre lo que debe hacer. Y en sí la misión consiste en matar a algunos siervos del rey demonio, los cuales se han reunido en las montañas. Así que con lo anterior en mente, Gregory, el protagonista y otros aventureros comienzan a planear el ataque. Y mientras tanto la pequeña latina está aprendiendo a cocinar y se convierte en la chef de la taberna. Pero tranquilo, aquí no hay explotación infantil. Obviamente no la están explotando ni nada por el estilo. Simplemente tratan de mantenerla ocupada, ya que está muy triste porque su padre se fue. Y debido a esto, Rita empieza a enseñarle a cocinar para que pueda sorprender al protagonista con un buen plato de comida cuando regrese. Y en sí, después de cocinar, la Tina visita a sus amigas Sonia y Chloe para jugar a las muñecas, o lo que sea que hagan las niñas en un mundo de fantasía con tintes medievales. Y a medio de esto, Chloe le pregunta si irá a la escuela, pero como la Tina no sabe qué es la escuela, no sabe qué responder, por lo que poco después podemos ver que Rita le asegurará que se encargará de que su padre la escriba en la escuela. Y vemos que mientras tanto el protagonista y los demás aventureros se enfrentan a los demonios, y bueno, los terminan derrotando. Y la última en morir es una hermosa mujer demonio, a lo que el protagonista la decapita como si nada, ya que bueno, es todo un capo. Así que después de completar la misión, él se apresura para reunirse con su hija. Y luego de otro viaje en dragón, el prota regresa a su casa, y cuando entra, ella lo estaba esperando con un pastel de carne hecha por ella misma, lo que obviamente lo hace muy feliz, y considera guardarlo para siempre. Pero su amiga Rita le dice que debe comer el platillo o se echará a perder. Tiempo después vemos que un cliente frecuente de la taberna, que también es aventurero, está herido. Y la Tina, al saber magia de curación, sorprende a todos con sus habilidades y lo sana. Al ver aquello, el protagonista le promete enseñarle más magia, pero primero le escribe en la escuela. Y en sí, en su primer día de clases, la Tina está triste, porque estará separada de su papá durante unas horas. Sin embargo, está acompañada por su mejor amiga Chloe, quien la ayuda a sobrepasar esos primeros momentos en la escuela. Así que poco después se encuentra con los otros niños con los que se llevan bien. Y también conocen a una niña que se da cuenta que la Tina es un demonio. Pero a pesar de eso, la trata con cariño. Y lo único malo que nota la hija del protagonista es que la maestra de la escuela tiene un mal humor. Pero los niños no le dan mucha importancia. Y así pasan los días, asistiendo a la escuela y aprendiendo a cocinar. Sin embargo, un día la maestra descubre que la Tina es un demonio y la toma del cuerno insultándola.
da. Pero afortunadamente Chloe defiende a su amiguita. Y no es la única, ya que sus compañeros se unen a protestar. Por lo que al final los demás profesores sacan a la maestra de la clase. Pero la Tina quedó muy traumatizada por aquella experiencia. Por lo que cuando llega a casa sube directamente a su habitación y se arranca el cuerno. Y como es de suponer, sus gritos son escuchados y la llevan de inmediato al médico. Por lo que más tarde el protagonista corre al hospital desesperado, esperando lo peor. Pero para su alivio, al llegar, se entera que su hija por suerte ya está fuera de peligro. Y cuando la niña se levanta, vemos que se arrepiente y le pide perdón, diciendo que lo hizo porque no quiere ser un demonio, agregando que está muy triste porque se da cuenta que los demonios viven el doble que los humanos y tiene miedo de perder a Dale y quedarse sola de nuevo. Entonces al escuchar lo anterior, él le dice que incluso si fuera humana, probablemente él moriría antes que ella porque es mayor, agregando de que no es imposible perder la vida en su trabajo, por lo que no cambiará nada que no sea un demonio. Y tras esto le cuenta que no se arrepiente de haberla encontrado y que disfrutará todo el tiempo que le quede juntos. Y al día siguiente, el protagonista va a la escuela y enfrenta a la directora. Y debido a la influencia y el poder de Dale, la directora queda muerta de miedo y despide a la maestra, asegurando que nunca más podrá dar clases. A lo que luego, Chloe visita la taberna y le da una tremenda cachetada a la hija del prota. Y tras eso, le dice que su cuerno era muy bonito y que ella es perfecta tal como es. Es entonces que la Tina se disculpa y ambas se abrazan. Y al final todo se reúne para celebrar la recuperación de la pequeña. Por lo que poco después, uno de los compañeros de la Tina en la escuela dice que no sabe qué regalarle a su padre por su cumpleaños. Es entonces que Chloe le dice que mientras sea de corazón, sus padres lo agradecerán. Y a razón de lo anterior, la Tina se preocupa, porque no le ha regalado nada a su padre adoptivo. Así que le pide a Kenneth que la contrate en la taberna para poder comprarle algo bonito. Y de esta forma vemos que la Tina comienza a trabajar y estudia día tras día. Y obviamente ahorra todo lo que gana. Y al verla tan independiente, el protagonista piensa que ya no lo necesita. Pero como bien sabemos, es todo lo contrario. Y la Tina se preocupa por él. Así que mientras padre e hija pensaban en lo bonito que es tener una familia, son interrumpidos por unas personas. Y en sí se trata de unos forasteros que llegaron a la taberna. Y por algún motivo se quedan mirando a la Tina. Y como es natural, Sylvester los encuentra sospechosos, por lo que decide seguirlos, ya que dada su experiencia como aventurero, presiente que esos muchachos planean hacer algo muy malo. Y por su parte la pequeña sube a su habitación, para darle el regalo que le hizo a Dale. Y pronto el protagonista se da cuenta de que es una bonita cartera, que ella misma confeccionó con materiales que compró trabajando mucho, y con la ayuda de su amiga Chloe. Y como de suponer, el protagonista se pone muy feliz, y se siente orgulloso por lo independiente que es su hija. A lo que tiempo después, vemos que la época invernal ha llegado al reino, por lo que comienza a nevar, y como de suponer, la Tina nunca ha visto la nieve. Se emociona mucho y decide salir a pasear en la nieve por primera vez. Pero tiempo después nos enteramos que el protagonista tiene que iniciar una misión, y deja a la Tina al cuidado de Rita como siempre. Pero seguidamente de aquello, la niña se da cuenta que Sylvester se olvidó su monedero, por lo que se ofrece para devolvérselo. Pero en el camino, ella se encuentra con los otros dos tipos de antes, quienes habían planeado capturarla. Igual afortunadamente, Sylvester aparece y logra salvarla, por lo que rápidamente los dos tipos son arrestados, y la Tina se vuelve aún más famosa en todo el pueblo, ya que el oficial de policía resultó ser el padre de una de sus amigas de la escuela. A lo que algún tiempito después, Rita le entrega una carta de su ciudad natal al protagonista, a lo que él por su lado le menciona que ella se ve algo pálida, pero la mujer le resta importancia al asunto y comenta que se siente bien. Sin embargo, cuando está por bajar las escaleras, se termina desmayando. Así que debido a esto, la llevan a su cuarto para que descanse. Y estando ahí, Kenneth dice que su esposa está embarazada. Y cuando el protagonista escucha lo anterior, lo felicita por la buena noticia. Por lo que poco después, el protagonista comenta que leyó la carta de su ciudad natal. Y resulta que debe ir para resolver unos asuntos sin importancia, pero que son necesarios. Así que Dale le pregunta a la Tina si quiere acompañarlo, a lo que ella le dice que sí, y dice que se portará muy bien. Y ya el otro día, ella va a la cocina con Kenneth, y le pregunta si puede llevar un cuchillo para el viaje, a lo que este le sugiere que compre una medida con su propio dinero, ya que de esa forma podrá elegir uno a su gusto y que se adapte a sus necesidades. Entonces con lo anterior en mente, visitan a un guerrero, quien resulta ser el padre de Rudy, un compañero de clase de la Tina. Así que mientras eligen un cuchillo, vemos que el niño Rudy revela que está enamorado de la Tina, aunque al parecer la Tina aún no se da cuenta de eso. Y cuando ella le dice que se irá, el niño se preocupa, pensando que ella no volverá. Pero la Tina aclara que solo será por las vacaciones. Y bueno, eso se ve que lo tranquilizó. Por lo que la mañana siguiente, la Tina le cuenta a sus compañeros que se irá de viaje. Y como de suponer, todos se ponen un poco tristes, pero le desean buen viaje y comentan que la estarán esperando. Así que después de gastar mucho dinero en comprar un buen equipo mágico, los dos protagonistas parten desde la ciudad a una larga aventura para llegar al lugar donde vive la familia de Dale. Y antes de llegar, pasan por la tumba del padre de la Tina y se encuentran con unos lobos feroces. Pero tranca palanca, porque los derrotan muy rápidamente. Pero luego aparecen unos sapos de mierda. Pero la Tina usa su magia para protegerlos y los besan al toque. Seguidamente de aquello, ella llega a la tumba en donde yacen los restos de su padre demonio. Y Sky se queda bastante tiempo para contarle todo lo que ha vivido y para decirle que no se preocupe porque realmente es muy feliz. Y como ya es tarde, ambos deciden acampar afuera del bosque. Y ella se encarga de la comida. Y al probarla, el protagonista se da cuenta que su hija cocina muy rico. Y ya cuando cae la noche, se queda mirando las estrellas hasta dormir.
dormirse. Y ya luego, temprano por la mañana, siguen su viaje. Y luego de un par de horas llegan al siguiente pueblo que se llama Hase, donde pasan la noche. Y tras un largo viaje, finalmente llegan a la ciudad de Kubale y conocen a Glaros, un artista que toca un instrumento oriental en un restaurante. Y así, luego de un día, en una noche, ellos comienzan a hablar. Y la hija del protagonista le muestra su brazalete y le revela que es un demonio. A lo que Glaros hace lo mismo, y nos enteramos que ella también lo es. Así que tras esto le cuenta que ese brazalete es un regalo que los demonios dan a sus hijos para conmemorar su nacimiento. Y es una tradición del reino del primer demonio. Y como es bastante obvio, esto confirma que la tina proviene de ese reino. Así que después de contarles todo sobre los reyes demonios, Glaros dice que tiene que trabajar y se despide. Así que después de almorzar, nuestros héroes continúan caminando sin parar hasta llegar al siguiente pueblo y estar más cerca de la ciudad natal de Dale, aunque en ese momento se encuentra con un hombre con orejas de animal. Y para sorpresa de todos, esa persona resulta ser el primo lejano del protagonista, quien se llama Joseph. Y en eso descubrimos que el primo tiene una hija loba, y su esposa también tiene ese tipo de características. Así que tras convivir con ellos, pasan varios días descansando en ese lugar. Y la niña lobo se encariña mucho con la tina, al punto de no querer dejarla ir. Sin embargo, al final estos héroes deben marcharse, por lo que se terminan despidiendo, y prometen regresar pronto. Y a medida que los protagonistas continúan su viaje, son atacados por bandidos. Pero Dale usa su magia para protegerlos a los dos. Y tras ese momento tenso, llegan a su destino. En sí, ya estando en el pueblo natal del protagonista, la niña se reúne con la familia de su padre. Y de esta manera conoce a su madre y a su abuela, quienes están muy contentas de verla y se encariñan rápidamente con ella, especialmente con la abuela, con la que tiene una charla fraternal. Así que poco después, el protagonista se reúne con su padre, y ambos hablan de la tina, y cómo ella se convirtió en la hija adoptiva de Dale. Seguidamente de esto pasan a otro tema, y se trata de la razón por la que él está en ese lugar. De esta forma mencionan que su hermano menor se casará con una mujer del país vecino, y al escuchar aquello, el protagonista menciona que seguramente se trata de Frida. Es entonces que el hermano menor del protagonista, quien por cierto se llama York, aparece y conoce a la tina. Y durante la noche, la familia discute sobre el matrimonio de York, y ya luego de cenar, la tina se va a dormir a su habitación, pero al despertar no encuentra al protagonista y comienza a llorar. Y cuando él despierta en otra habitación, va a buscarla. Es entonces que ella le explica que se asustó al despertar y no saber dónde estaba. Y al enterarse de eso, él decidió acompañarla. Por lo que ya el otro día, la madre del protagonista lo encuentra durmiendo. Y a la hora del desayuno, los padres le dicen a su hijo que la tina es muy joven para él. Pero él dice que ignorará ese tipo de comentario, aunque afirma que la quiere como a su hija. A lo que posteriormente, la pequeña envía una carta a la gente de la ciudad de donde vive, y les cuenta que vivió muchas cosas en el pueblo del prota. A lo que luego de esto vemos que ella se pone a cocinar con la madre de Dale, para aprender sus recetas. Y al ver aquello, la mujer le pregunta cuántos años tiene, a lo que ella le responde que tiene 10. Es entonces que ella comenta que los niños crecen en un parpadeo, y como es de suponer, la tina no entiende el comentario. Es decir, tras lo anterior, la abuela del protagonista le invita al lugar, en donde crían animales, y pronto ella demuestra tener habilidades para adiestrar a esas criaturas, ya que siempre los visita. Así que luego de un tiempo, el protagonista nota que su hija está actuando raro. Debido a esto, decide seguirla. Y se termina enterando que no solo aprendió a domar perritos, sino que también a destruir unos animales místicos que tienen el poder de destruir a un país entero. Y gracias a esto, la familia del prota retoma una alianza milenaria con esas criaturas. Y cuando se entera de eso, Dale se da cuenta que su abuela está detrás de todo, y se termina enojando con ella porque es muy astuta. Tiempo después, la boda de York se lleva a cabo, y todos la celebran. Y pasadas unas horas, los dos protagonistas caminan por el pueblo, y él le revela que su familia tiene tradiciones muy marcadas e importantes, ya que de ellas depende la supervivencia del pueblo. Y de esta manera, nos enteramos que el protagonista representa a su pueblo en el exterior, ya que es el más fuerte de todos, y gracias a su labor, su familia puede vivir en paz. Sin embargo, él era infeliz, ya que no podía compartir su vida con nadie, puesto que debía estar la mayoría del tiempo fuera de su hogar. Pero eso cambió cuando conoció a la tina, quien lo hizo feliz de vuelta. Es entonces que los dos se abrazan y regresan a la fiesta. Entonces el protagonista se pone ebrio, y menciona que aquel que quiera despojar a su hija deberá derrotarlo primero. Al otro día, la tina le muestra unos libros con imágenes de su pueblo a la abuela, a lo que ella se sorprende al verlo, y le dice que le va a regalar algo que tenga de recuerdo cuando regrese a casa. Y resulta que se trata de unos listones hechos con un material especial. Seguidamente de aquellos, los dos protagonistas se reúnen, y Dale le menciona que ya deben regresar, ya que él consiguió la chaqueta que necesitaba para seguir con su labor de aventurero, puesto que ese era otro de los motivos por los que habían venido. En sí, luego de pasar un tiempo con la familia, ellos se despiden, pero antes de eso, la abuela le da un nombre en el idioma natal de ese lugar, y con ese título, la tina podrá regresar al pueblo cuando quiera. Y antes de cruzar el túnel que divide la ciudad del exterior, la niña dice que volverá pronto. Seguidamente de esto vemos que ellos pasan por los lugares de antes. Primero visitan a Joseph y a su familia, para luego pasar por Kubale con el objetivo de comprar recuerdos para sus amigos. Y luego de pasar la noche en el lugar, siguen su viaje y llegan a casa cuando el sol cae. Y ya estando en la taberna de Kenneth y su esposa, ambos regresan a su rutina habitual. Por lo que poco después la niña va a la escuela y recuerda la diferencia entre la iglesia del pueblo de Prota y esa academia. Y mientras piensa en eso, aparece su amiga Chloe, quien le da la bienvenida.
y le muestra su collar. De esta forma la niña demonio reconoce su cuerno cortado, el cual fue usado como material para hacer ese amuleto. A lo que pronto la niña se entera que Rudy fue quien le pidió el cuerno cortado para usar las herramientas de su familia y así crear el collar. Posteriormente la Tina cuenta que cuando estaban regresando ella sintió que algo andaba mal. Debido a esto le contó a Dale al respecto. De esta forma él se puso alerta y decidió investigar los alrededores y se terminó encontrando con unos bribones, a los cuales derrotó como si nada, tirando a cada uno desde un risco. Por lo que luego de contar aquella anécdota, la amiga de la Tina se emociona al escuchar aquella historia y menciona que seguramente fue un gran viaje. Sin embargo, Chloe se preocupa y le pregunta a su amiga si se encuentra bien, a lo que la Tina comenta que sí, ya que también estaba siendo escoltada por unas bestias místicas. Y como debe suponer, Silvia se siente interesada por aquello y pide que le cuente al respecto, a lo que la Tina le dice que sí, pero antes desea darle sus regalos de recuerdo, agregando de que los compró a juego con sus colores, por lo que las tres amigas ahora terminan combinando. Y en eso, el chico pelirrojo y sus amigos entran al salón hablando de sus cosas. Es entonces que uno de sus amigos le dicen a Rudy que la Tina regresó, y cuando el niño la ve, se pone rojo, y como todo un capo a hablarle. De esta manera los dos hablan un buen rato, y de pronto la clase inicia y todos se sientan. Y al mismo tiempo, en otro lado, el protagonista le cuenta a su amigo Kenneth que durante su viaje fue atacado por un grupo de bandidos, a lo que el tipo de la taberna comenta que no es propio de él enfrentarse a esos maleantes, y al escuchar aquello, Dale menciona que no quería luchar, ya que no deseaba exponer a la Tina en peligro, pero cambió de opinión, ya que cabía la posibilidad de que ella se diera cuenta y pensara mal de él, algo que le importaba mucho, ya que esa niña es su todo. Y como es de suponer, el tabernero pone una cara rara, ya que su amigo dice cosas muy empalagosas. Y en eso la mujer de Kenneth entra en escena y comenta que abrió el regalo que la Tina y él le dieron. Y por eso pregunta qué es. A lo que el protagonista responde que se trata de un amuleto del dios Carbonesi, quien vendría a ser una divinidad de la fertilidad. Seguidamente de eso, Rita menciona que su hijo nacerá pronto, lo que lleva al protagonista a preguntarle a Kenneth si comenzará a hablar como niño cuando nazca su hijo, agregando que eso es parte de la paternidad. Entonces cuando el protagonista dice aquello, recuerda a su primo quien hace aquello, pese a ser un tipo rudo. Y por su parte, Kenneth no puede creer que su amigo, de más de 20 años, diga ese tipo de cosas. Pero regresando a la Tina, vemos que ella almuerza con sus amigos en la escuela. Y mientras come, nota que su amigo Rudy tiene un collar con su cuerno. Es entonces que Chloe observa con detenimiento al pequeño y confirma lo que su amiga dijo. Así que le preguntan por qué lo tiene puesto. Es lo que el niño se pone rojo y alcanza a contestar que no debe enojarse, porque le dio el trozo del cuerno que quedó mejor. Y al mismo tiempo la Tina le cuestiona lo mismo, a lo que Rudy comenta que pulió aquel objeto como práctica y lo llevó como collar porque es inusual. Y como es de suponer, la pequeña le cree, lo que sorprende a todos por las obvias intenciones del pelirrojo. A lo que cuando el horario escolar termina, las niñas salen y de camino a casa hablan sobre el tiempo que pasó desde que se vieron. Pero pronto el tema cambia cuando la Tina ve un gato pasando frente suyo. De esta manera ella menciona que quiere acariciar uno, y al escuchar aquello, una de sus amigas menciona que hay un lugar donde puede acariciar a todos los que quiera, pero no recuerda exactamente su ubicación. Y al enterarse de lo anterior, la Tina queda embobada y repite la palabra gato varias veces, lo que lleva a su amiga a bromear al respecto. Y en los próximos días vemos que ella comienza a pensar en los gatitos, ve gatos en las nubes y piensa en esos bichos todo el día, a tal punto que la gente de la taberna nota que está en otro lugar, lo que los lleva a pensar que quizás ella se enamoró. Y mientras los clientes bromean sobre aquello, se ponen serios, al notar que la Tina sin dudas actúa de manera diferente. Y en eso podemos ver que el protagonista nota lo mismo, y le cuestiona al respecto. Es entonces que ella se pone seria, y comenta que quiere ver gatos. Y al escuchar aquello, los clientes del lugar se sienten aliviados, porque eso es algo muy de su edad. Es entonces que el protagonista le promete mostrarle esos bichos. Entonces cuando ella se va a llevar un pedido, él menciona que su hija es muy adorable, y quiere consentirla para el que lo quiera más. Y en medio de lo anterior, podemos ver que ella se acerca a Sylvester y le da su pedido. De esta forma, ella comenta su interés por aquellos animalitos, a lo que él le dice que tiene un conocido llamado Gojo que tiene muchos, por lo que al otro día puede ir a verlos. De esta forma, el protagonista se decepciona, porque no pudo ser el héroe en ese asunto, pero al escuchar el nombre de Gojo, lo reconoce. Y en eso su amigo Kenneth se acerca y comenta que aquel sujeto ayuda a varias generaciones de aventureros. Y por su parte, Dale menciona que cuando su abuelo falleció, dicho señor asistió a su funeral, por lo que quizás su abuela lo conozca. Y así, ya luego de lo anterior, al otro día, Dale la lleva a ver al vecino de Sylvester, quien vendría a ser ese Gojo, ya que bueno, él tiene varios gatos como mascotas. De esta forma ambos tipos se ponen a hablar, y el protagonista confirma que el señor conoce a su abuela, por lo que conversan de varias cosas más. Y al final Gojo convence a Dale para que celebre un festival y celebrar el nacimiento de los niños, una tradición de la tierra natal de Gojo. Así que de esta forma el protagonista permite que su hija se vista con un kimono. Y ya cuando los dos personajes principales regresan a la taberna, todos elogian el atuendo de la Tina. Y por su parte Dale le cuenta a su amiga Rita sobre el ritual del que Gojo le habló. Y cuando la mujer escucha aquello,
comenta que no sería mala idea hacer lo mismo por su futuro hijo. Y al mismo tiempo, en otro lugar, una bestia mística le dice a su padre que quiere ver a la Tina, pero este le dice que no está listo aún para viajar tan lejos, a lo que el niño comienza a protestar, hasta que al final acuerdan realizar un entrenamiento de prueba para tomar una decisión al respecto. Por lo que tiempo después, la Tina habla con Rita y le ofrece sus listones, ya que esos objetos están hechos con un material especial que ayudarán a que la mujer esté sana. Sin embargo, ella rechaza el regalo, diciendo que eso es un objeto que le dieron a la Tina, agregando de que Dale ya le dio un objeto similar. Así que de esta forma las dos siguen conversando, y la niña menciona que cuando estaban en el pueblo del protagonista, se hizo amiga de alguien. Y tras esto vemos que Dale está recostado sobre la mesa del bar. Y Kenneth le pregunta sobre el amigo de la Tina, a lo que este responde que se trata de una pequeña bestia mística, y luego menciona que los listones que ella tiene fueron creados por el pelaje de esas bestias, por lo que incluso para la familia de Dale, que es conocida por su extravagancia y conocimiento, aquello es un objeto muy difícil de conseguir. Y en eso vemos que alguien entra en el local, y se trata de Helmin, una hechicera de alto rango y compañera del equipo del prota. Entonces cuando la niña la ve, se la queda observándola por un tiempo prolongado. Seguidamente de esto, ambos comienzan a discutir de forma superficial, y tras eso la mujer comenta que el protagonista y ella deben hacer una misión, y por eso se hospedarán en la taberna, la cual también funge como posada. Es entonces que la Tina se pone celosa y corre a abrazar a su padre, y este quiere devolverle el abrazo, pero estando Helmin enfrente, se contiene, y pronto la mujer hechicera menciona que la Tina quiere atención, pero cuando el protagonista habla de cuánto trabaja y del tiempo que quiere pasar con su hija, Helmin se corrige y comenta que él es quien quiere atención. Seguidamente de aquello, ella se retira, porque debe hacer unas cosas, y cuando la Tina se queda con su padre, le pregunta quién era ella, a lo que el protagonista confirma que es su compañera, agregando de que pese a su actitud es muy competente, a lo que luego de esto la pequeña menciona que ella crecerá pronto, y que no quiere ser una niña siempre, a lo que el protagonista le dice que no tiene nada de malo ser como es, pero se ve que la Tina sigue insistiendo. Es entonces que Kenneth se nota bastante incómodo por el rumbo de la situación, mientras que Rita comenta que la niña sigue siendo una mujer después de todo. Entonces al escuchar lo anterior, el tabernero, notablemente incómodo, dice que la intuición femenina le da un poco de miedo. Así que tras esto podemos ver que el protagonista lee la carta que le enviaron y se entera que un grupo de demonios muy fuertes y malvados quieren hacer cosas de demonios fuertes y malvados, por lo que debe hacer equipo con Helmin y dirigirse al campo de batalla para evitar una calamidad. Así que tras leer la misiva, él habla con su hija, quien está molesta por la misión del prota, pero al final logra poner buena cara y comenta que luego estudiará y almorzará con él. Así que esa misma noche, Helmin entra a la taberna y se roba la atención de todos. Y de pronto la niña escucha los rumores, que dicen que tanto el protagonista como la exuberante mujer eran muy cercanos en el pasado. Y al mismo tiempo, ella habla con Sylvester y le dice que si no estuviera retirado, él hubiera sido su primera opción. Y en eso la Tina aparece y le da su pedido al señor. Por su parte, Helmin se burla amistosamente de ella y le dice que no se apresura en crecer, pero la Tina dice que no tardará en hacerlo, por lo que posteriormente la niña va a la escuela y les cuenta sus preocupaciones a todas sus amigas. Y en eso Rudy escucha lo que hablan y se burla un poco de la Tina, diciendo que habla como una bebé, y al notar aquello ella se siente mal, puesto que cree que habla como su prima Maya. Entonces con lo anterior en mente, habla con Kenneth y menciona a su madre, quien al parecer no tenía una figura voluptuosa, por lo que siente que será como ella. Y como es natural, Kenneth se siente incómodo por esa conversación y simplemente le sugiere que beba más leche para crecer fuerte. Y al mismo tiempo en otro lugar, la bestia mágica bebé sigue entrenando con su padre y logra pasar todas las pruebas, por lo que pronto se le dará el permiso para ver a su amiga la Tina. Y por su parte, el protagonista se da cuenta de que su niña quiere ser adulta, por lo que se deprime y se da la bebida. Así que esa misma noche, mientras piensa en aquello, Helmin entra para decirle a Dale que sea más realista sobre su devoción por la Tina y que viva tanto como pueda por ella. Así que ya más tarde, el día antes de que el protagonista se vaya, él y la Tina hacen un viaje a la tumba de su padre biológico. Y mientras él promete cuidar a la Tina mientras esté viva, por su lado ella recuerda todo lo que vivió con Dale y se da cuenta que creció un montón. Por lo que ya al día siguiente, Dale comienza su tarea y deja a la Tina con Rita y con Kenneth. Y mientras el protagonista está afuera, el hijo de Rita nace. Y por su parte, la criatura mística logra visitar a su amiga. Y al enterarse de las buenas noticias, mucha gente visita la taberna para ver al recién nacido. Y luego de un buen tiempo considerable, Dale regresa a casa para estar junto a la Tina. Y de esta manera termina el resumen del anime. Si les gustó, comenten la Tina en los comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.